Aló, bienvenidos a un nuevo estudio. Eh, y bueno, palabras de Torah compartidas, ¿cierto? En este inicio y recibimiento de Shabbat, de la Parashat Bamidbar, que significa en el desierto. En el desierto. Así comienza diciendo esta parashá, ¿cierto? En el desierto del Sinaí. Ahí comienzan los hechos. Y ahí comienza también una porción, ¿cierto? Que nos prepara para la festividad de Shavuot. Próxima festividad. Parashat Bamidbar antecede, ¿cierto?, a la festividad de Shavuot. Estamos ya casi en Shavuot. Cada año recibimos así la Torah nuevamente. ¿Y dónde fue dada la Torah? En el monte Sinaí. Ar Sinai, ¿cierto? El monte Sinaí. Justo estamos aquí de nuevo en el monte. Perdón, en el desierto, ¿cierto? En el monte Sinaí. Comenzamos también así uno de los libros, ¿cierto? Llamado Bamidbar en el desierto. ¿Qué relación tiene el libro de Bamidbar con Shavuot? Podríamos hacer la pregunta consiguiente. ¿Qué relación hay entre la Torá, por tanto, en Shavuot, ¿cierto? Y el desierto del Sinai, que no solamente es un lugar geográfico donde se entregó la Torá, sino que también representa el medio, sin el cual, ¿cierto?, no podemos recibir la Torá. Ya. Para llegar a recibir la Torá hay que pasar por el desierto. El desierto para llegar al monte Sinai. El desierto, en general, uno lo conoce como un lugar difícil, hostil, vacío, sin lluvia, a lo mejor seco, con animales, perdón, con insectos, ¿cierto? Peligrosos, reptiles, etcétera. Pero para nosotros, ¿cierto? Posee un contenido dentro de la Torá que tiene mucha relevancia para nuestra riqueza personal. Nos enriquece el desierto. ¿Por qué Dios eligió así el desierto para entregarnos la Torá? Comentando, ¿cierto? Compartiendo un comentario, ¿cierto? De la Torá. Torá y actualidad se llama el libro. ¿Por qué eligió el desierto para entregarnos la Torá del Eterno? Quizás para enseñarnos que la formación del pueblo de Israel es distinta al del resto de las naciones. ¿En qué sentido? Normalmente una nación nace cuando un grupo de personas se ordena, se junta, se une, tiene una causa común, quiere tener un futuro común. Quizás no todos tienen el mismo pasado, pero deciden tener un futuro común. Y se establecen en un lugar determinado. Así generan o crean su propia cultura, su manera de ser, su idiosincrasia. Pasará el tiempo y será una nación en pleno derecho. Pero el pueblo de Israel no nació en una tierra, sino que en el monte Sinai, luego de una preparación, pasando por el desierto y antes de esto, por la salida de Egipto. Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. La entrega de la Torá fue el nacimiento de Israel como un pueblo y se realizó, ¿cierto?, en el desierto. Y es por esto, una de las razones podríamos decir que está en el ADN, ¿cierto?, del pueblo judío hasta el día de hoy, que como es una nación que nació en el desierto y no en una tierra específica, aun cuando el pueblo ha sido desterrado de su tierra, aun cuando fue desterrado por casi 2000 años de la tierra que habitaban sus antepasados, no perdieron su identidad ni desaparecieron de este mundo. El pueblo de Israel es capaz de soportar los desiertos, los destierros, lugares inhóspitos, incluso
lugares, ¿cierto?, de muerte. El desierto es así, un lugar de muerte. Uno lo mira, a veces ve imágenes de animales muertos, calaveras, tierra seca, partida. Bueno, hay, ¿cierto?, en un desierto. Difícil que haya algo bueno en un desierto. Lugar inhóspito. Pero aún así Israel está vivo, persiste hasta el día de hoy. Porque no nació como un pueblo en una tierra específica, sino que fue con la entrega de la Torá. Es decir, antes de tener una tierra se pusieron de acuerdo. Ok, vamos a aceptar las leyes de Dios, sus preceptos. Ellas serán nuestra guía. Y donde nos lleve el camino del Eterno, donde nos lleven sus palabras, ese es nuestro hogar, esa es nuestra casa, ese es nuestro lugar seguro, ese es el lugar que Dios ha elegido para nosotros. Donde Él nos lleve. Ya hemos decidido seguir este camino. Donde Él nos llegue, ese es el lugar. Si Dios nos prometió un lugar, ese será el lugar. Todavía no estamos en ese lugar, pero lo prometió, ese será el lugar. No perdemos la fe. Lo que somos es lo que recordamos, ¿cierto? Estuvimos hablando de esto la semana anterior. Pero lo que somos también es lo que, de alguna forma, es por lo que trabajamos, ¿cierto? Para llegar a ser. Y eso, ¿cierto? Es seguir el camino del Eterno. También nos brinda nuestra identidad. El Rabán Yohanan Ben Zakkai dijo lo siguiente. Una vez que se destruyó el Bet Hamikdash, es decir, el santuario, el templo. No destruyas la ciudad de Yavne ni a sus sabios. O sea, es decir, cuando se cayó el templo, él oró diciendo, por favor, que no caiga esta ciudad, Yavne y sus sabios. Era Yavne, ¿cierto?, un lugar de estudio de la Torá, donde habían personas eruditas, personas que se preparaban, quizás estaban fuera de Israel, pero se dedicaban al estudio de la Torá. Podríamos decir, vivían en un desierto. Y una vez que cayó el lugar icónico de Israel, el templo icónico de la morada, ¿cierto?, del Dios de Israel, solo oró diciendo que no caiga esta ciudad y sus sabios. Que no caigamos nosotros. Si ha de caer Jerusalén, si es su voluntad que esto pase así, que el lugar donde todavía hay gente que teme tu nombre, que ama tu Torá, que sigue tus caminos, que no caiga. Si ha de caer un lugar, una comunidad por la pandemia, un lugar físico de reunirse por la pandemia, que no caigan tus hijos, ¿cierto? Que siguen honrando tu Torá y quieren seguir tus caminos, ¿cierto? Nuestra garantía de supervivencia, ¿cierto? Es la lucha de la continuidad. Otra enseñanza que podemos aprender del desierto es precisamente que el desierto no tiene casi nada, no tiene nada. ¿Qué cosa material podríamos tomar del desierto? Bueno, hoy día alguien podría decir, oye, pero ¿cómo están los minerales? El cobre chileno. Está el litio. Ok, pero eso hay que trabajarlo. A plena vista, ¿cierto? El desierto no tiene nada. Si lo miramos por encima. Bueno, y en un lugar donde no había nada, ese fue el lugar para el recibimiento de la Torá. Por las cosas que son de este mundo, las cosas que adornan este mundo, muchas veces nos quitan de lo que es lo principal y lo más importante. Las cuales son, cierto, realmente nuestro estudio, nuestro conocimiento de Dios y practicar su palabra. Poner su voluntad en obra en nuestra vida. Poner la fe en obra, ¿cierto? Esa es su voluntad. Y recibimos su palabra ¿dónde? En un desierto. No había nada. Es decir, tenemos que vaciarnos. Tenemos que ser como un desierto.
si queremos aprender realmente sus caminos. ¿Qué dijo Shaul? Yo solo sé que nada sé. Y todo lo doy por basura. Todo lo dejo por basura con tal de conocer realmente al Libertador, al Salvador, conocer a Dios. Todo lo dejo. No hay nada, en un desierto no hay nada. ¿En qué más nos vamos a fijar? Nada más. La única joya podríamos decir que había ahí era la Torá. El recibimiento de la Torá en el monte Sinai. El bebé, dice el sabio Maharal de Praga, dice, el bebé es un símbolo de quien no está atado al materialismo. Es el símbolo, porque el bebé nace, ¿cierto? Y no tiene nada. No tiene nada. Ni siquiera tiene ropa. No tiene nada, ni un nombre. Quizás tiene su cuerpo, pero más allá, no tiene nada un niño. Quizás hoy día algunos dicen ni derechos tiene. No, no tiene nada. ¿Qué podría tener un niño cuando nace, quizás? Bueno, es el símbolo, te dice el bebé de quien no está atado al materialismo todavía. Es por lo tanto cierto que el desierto, por así decirlo, es como un bebé que todavía no tiene nada. Somos como un bebé que no tiene nada. Y un bebé es un concepto, ¿cierto?, que nos habla de un niño que nace, que no tiene nada. Como volver a nacer, ¿no? Tenemos que reconocer que no tenemos nada ante Dios. Estamos con las manos vacías. ¿Qué te ofreceremos? El pueblo dijo, sí, dejad que mi pueblo me sirva. Pero llevará sacrificio, llevará acá, llevará acá. Baruch Hashem, Él nos provee. Pero el objetivo era que le sirviéramos. Y para eso hay que ser como un bebé que es un símbolo de alguien que tiene nada en este mundo. Nada, está en la total indefensión. Bueno, así tenemos que ser también, por así decirlo, cuando recibimos la Torá. ¿Alguien osa cuestionar la Torá? A decir, no, es diferente. No creo que sea así. Hay que ser como un niño. Un niño usted le dice, eso no se hace. Eso sí, ¿cierto? Hay que ser como un niño para recibir la Torá. Dicen los sabios, ¿cierto? En el Pirkei Avot, capítulo 6, los dichos de los padres, dice lo siguiente. Esta es la senda de la Torá. Pan con sal comerás. Agua con medida beberás. Pan, agua. Y sobre tierra dormirás. ¿Dónde está el colchón aquí? Una vida de sufrimiento tendrás. Y en la Torá te esforzarás. Si realmente actúas así, bienaventurado, dichoso serás en este mundo y el bienestar será para ti en el mundo venidero. Esto no se refiere a que el rico deba vivir con sufrimientos para poder estudiar la Torá. No se refiere a que alguien tenga que sufrir y ser sufrido para estudiar la Torá y practicarla, ¿cierto? Y hacer la voluntad del santo y bendito sea. Sino que incluso en el caso de no tener lo elemental, la persona se debe ocupar de la Torá para que esa sea su felicidad. Es decir, una vida de sufrimiento tendrás, significa, como dijera David, que mi lengua se pega a mi paladar y no pongo, ¿cierto? Como motivo de mi mayor alegría, Jerusalén. O sea, todo lo demás podría ser sufrimiento, dificultad, pero su verdadera alegría era Jerusalén. Asimismo, dice una vida de sufrimiento tendrás y la Torá te esforzarás, en el sentido de que puede que en este mundo no te guste nada, que no te gusten tu familia, a lo mejor, que tus familiares, que tus amigos, que tu trabajo, que aquí, que allá, pero dice, pero en la Torá te esforzarás, y como dijera David, esa es mi mayor alegría. Mi alma te anhela,
ama guardar tus mandamientos, decía David. Es decir, que pongamos, ¿cierto?, su palabra, la práctica de sus principios como lo más grande, ¿cierto?, en nuestra vida. Eso es lo que nos enseña. Si gracias a Dios se dispone de una vida más placentera, no debe cambiar su objetivo básico, que es que lo material es un medio para un fin en sí mismo. Y el fin es que nuestra mayor alegría sea seguir sus caminos. Eso debe satisfacer nuestro apetito. De pan, pan con sal comerás, dice. Algo sencillo, para que no sea desabrido, con sal. O sea, aunque tengas lo justo, y de hecho procura a lo mejor saciar tu apetito de lo justo. Y a lo mejor en este mundo prívate de cosas, pero tu alegría será tus caminos. Y eso es lo que debemos poner por encima de toda cosa. Así es el desierto, no hay nada. Pero había una corona para Israel, la Torá. Así pasaba, ¿cierto? Donde realmente uno puede recuperar sus fuerzas, sus energías, como sirviendo al Creador. Hay una historia que cuenta que dos sabios tenían una situación económica muy grave, que era difícil, muy complicados. Por lo tanto, dejaron de estudiar para ponerse a comerciar. Y al sentarse en una pared, uno de ellos escuchó una voz, ¿cierto?, que le decía: "Tenemos la pared sobre estos y que mueran por abandonar la vida eterna y dedicarse a la vida mundana". ¡Wow! Se asustó. Y luego escuchó otra voz que decía, ya que uno de ellos le decía que esto no sea así, ya que uno de ellos será un gran sabio. Entonces, como uno de ellos, de los que estaba ahí, de estos amigos que habían, ¿cierto?, empobrecido, y querían comerciar ahora y dejar un poco, abandonar, por así decirlo, el grato, ¿cierto?, placer que es seguir los caminos del Eterno, por sobre todas las cosas. Él pensó y dijo, bueno, yo escuché esta voz, por lo tanto yo seré el sabio, y mi prójimo se dedicará aquí a comerciar. Y así fue, de hecho, él lo entendió, debía dejar ese camino, se convirtió después en un gran sabio, ¿cierto?, dirigiendo una comunidad. Hay uno, ¿cierto?, que de alguna forma persiguió lo material y otro lo espiritual. A veces los caminos son así. Esto es un ejemplo. A veces esto pasa en los hermanos. A veces los padres. Uno decide seguir el camino, el otro no tanto. Los hermanos, un hijo, uno quiere seguir esto, el otro hermano no tanto. Pero hay una gran recompensa para aquellos que deciden, ¿cierto?, seguir el camino de la Torá. Y eso es por un desierto. A veces no sabemos por dónde nos llevará, pero hay una elección. El desierto también nos enseña humildad, anabá. Se trata de un lugar que ha sido pisado por todos, no tiene nada por lo que sobresalga. Y de hecho, incluso él piensa sobre sí mismo que es difícil que algo crezca del desierto. Así es como una persona humilde. Como decimos, ¿cierto?, en la mitad, realmente es que mi alma sabe como el polvo para todos. Incluso considero que en los demás hay más fruto que en mí, como un desierto, como ¿podrá algo salir de mí? Considero a mi prójimo, ¿cierto?, no como algo inferior, sino humildemente. No tengo algo con lo que sobresalir. Así es la humildad, ¿cierto? Cuenta una historia que dice que muchas montañas querían el privilegio
de ser quienes entregaran, o a través de las cuales se entregara, ¿cierto? El libro, o el rollo, o la Torah en sí misma, y compitieron entre sí. Las montañas, habían unas altas, unas más anchas, unas más largas. Pero dice la historia, solo el monte Sinai se empequeñeció a sí mismo y no quiso, por así decirlo, entrar en esta competencia. Solamente consideró como un honor, por así decirlo, que los pies del Malaj del Eterno pisaran ese monte. Se encogió humildemente. Y así fue que la divinidad reposó sobre él, dice esta historia. Y si bien es cierto que eh, para cualquier persona dispuesta a seguir el camino del Eterno, hay una recompensa. Se dice que la corona de la Torá solo reposa en una persona humilde. Si usted conoce a una persona humilde, la Torá está en esa persona. En el humilde, cierto, se halla en la Torá. El humilde, cierto, que no se jacta, sino que encuentra en las palabras de la Torá la verdadera sabiduría y no en sus propias palabras. Aquel que encuentra realmente la verdadera riqueza en ella y no en lo que él hace o ella hace. Que mi alma sea como el polvo para todos y abre mi corazón a tu Torá, dice. Es decir, hazme humilde. Que yo no me considere mayor, mejor que nadie, sino más bien abre mi corazón a tu Torá. Es decir, hazme humilde. Ya que solo después de conseguir la humildad, que representa que es un cerro, un monte pisado por todos, recién ahí se puede encontrar un corazón dispuesto a aprender la Torá en alguien humilde. Usted tiene a alguien o conoce a alguien rebelde y no quiere entender, aunque la Biblia diga A. 100.000 veces diga A, ellos van a decir no, B. ¿Y por qué tiene que ser A? Pero ¿cómo si la Torá dice eso? Claro. Está ahí, están todos lados los profetas, la Torá aquí, acá, incluso el Nuevo Testamento, aquí, acá. No, no es A, es B. Pero ¿cómo si está ahí? Solo el humilde puede recibir la Torá. Y la voluntad del Eterno, ¿cierto? De manera aceptada, aceptable en su vida, predispuesta en su corazón. Solo el humilde. Quiere decir lo que representa el desierto, ¿cierto? Respecto de la fe. Ya que el pueblo de Israel salió del, del pueblo, ¿cierto? De la nación de Egipto. ¿Con qué objetivo? Lo mencioné. Salió con el objetivo de encontrar la tierra prometida. ¿Cuál es el objetivo al salir de Mitzrayim, de Egipto? Lo que nos dice la Torá. ¿Qué nos dice? ¿Era encontrar la tierra prometida? ¿Era encontrar leche y miel? ¿Qué dijo Moshe a Paró? Dejad que mi pueblo salga para que les sirva en el desierto. Es decir, querer salir de una nación o de un lugar para ir al desierto. Esa fe y ese mérito que tuvo Israel los hizo, dicen los sabios, también merecedores de la Torá. Aunque pierda lo que tengo, aunque tenga que dejar cosas atrás, aunque vaya por un camino peligroso, mi objetivo es servirle a Él. Y por ese mérito recibieron la Torá. Cuando Moshe les preguntó si estaban dispuestos, ellos dijeron, Aseh benishma, haremos y oiremos. O sea, estamos seguros de que Él no nos dará una carga que no podremos alzar. Estamos seguros que vamos a poder cumplir lo que Él nos diga. Y esto es fe. Esto es fe. Esto es emuná. Estoy seguro que lo que Él me diga que tengo que hacer, lo voy a poder hacer. Porque si Él me lo dice, porque se puede. Esta es la actitud del Mashiach. Este es el carácter del Mashiach. Lo que oigo del Padre, lo que veo ser al Padre, eso hago. Tengo fe que yo también lo puedo hacer. Si Él me lo dijo, es porque lo puedo hacer. Eso es tener fe. Tener fe no es decir, no, solo Dios, solo Yeshua pudo hacer eso.
Yo no soy capaz. Eso no es tener fe. El pueblo tuvo fe y demostró emuná cuando dijo Naaseh benishma. Haremos y oiremos. Lo que Él nos diga, haremos. Y entenderemos. Haremos. Él no nos va a decir nada que no podamos hacer. Haremos. Eso es tener fe. Una persona que es capaz de ser humilde, aceptar cierto el camino, la Torá y sus mitzvot, es humilde. Y es capaz de recibir la Torá y practicarla. ¿Cierto? Y eso es una muestra de fe. Una persona de fe no es solamente una persona que a lo mejor pasa todo el día orando. O tiene mucha confianza en Dios y a todo dice, sí, amén, el Dios hace esto y aquí y allá. Una persona realmente de fe es una persona que practica la Torá y cree que la puede practicar. Y no dice, no, esto no es para mí. Sino, Dios me lo dio, soy capaz de hacerlo. Naaseh benishma. Eso es una persona de fe. Y para una persona con fe, las mitzvot de la Torá no son solamente un beneficio para la vida de uno, para poder cumplirlas, sino que también formarán parte, ¿cierto?, de un objetivo mayor. Sabemos que su palabra, su mitzvot y su mandamiento, su voluntad, nos ayudan a redimir este mundo. No es solo por nuestro bien, sabemos que es por el bien de todos y de los demás. Hay amor en esto, ¿cierto? Seguir su Torah es un acto de amor al mundo, un amor para que Dios redima las cosas. Dios nos otorgó la posibilidad de cumplir, ¿cierto?, la Torá para manifestar también al mundo su presencia, su voluntad y que todos podamos disfrutar de esto. Dios nos dijo, no robarás por nuestro propio bien, sino por nuestro bien, el de los demás, el de nuestros hijos, el de nuestros padres. No matarás por el bien de todos, que todos podamos vivir bien en este mundo, que no haya daño, ¿cierto? Es un bien general, no solamente individual. Es decir, y también nos dio, ¿cierto?, su palabra para que la pudiésemos cumplir. Nos dio una inclinación adecuada para que la Torá se cumpliera. No nos dio órdenes irracionales, sino nos dio todo un programa que tiene un objetivo y un final. Debemos educar a nuestros hijos en estos conceptos. Un niño que está aprendiendo recién la Torá debe aprender, hay que ser humilde cuando se estudia la Torá. A veces puede pasar que uno le enseña tanto a un niño, a lo mejor esto otro, y ante los demás niños se cree mejor, superior, porque él tiene la Torá aquí y allá, que usa esto, que esto otro, que él hace aquí, que hace allá. No se trata de eso. Hay humildad, ¿cierto?, en guardar la Torá y sus mitzvot. Los niños deben aprender, ¿cierto?, que realmente nuestro camino para alcanzar, ¿cierto?, la felicidad, digamos, la alegría en este mundo, es que nos limitemos, ¿cierto?, también a seguir el camino de Dios. Todos nos beneficiamos de esto. El niño debe ver el sentido positivo de esto. Si yo actúo así, beneficio a los demás. Y no soy superior a los demás. Esto es un beneficio, ¿cierto?, que da para todos. Bienaventurados somos, qué buena es nuestra parte, qué dulce es nuestra suerte, qué hermosa es nuestra herencia. Los hijos, ¿cierto? Él nos dio, nos creó una Torá, nos dio una Torá verdadera y dio una Torá, ¿cierto?, así de verdad en nuestro interior. Esa es realmente la Torá para nosotros. Debemos ser un campo, aunque seamos un desierto, aunque una persona no tenga nada, el Eterno puede hacer florecer un desierto. El Eterno puede dar lo más valioso en el desierto. Aunque una persona uno diga, no tiene nada, ¿qué hay de valioso en esto? El Eterno mira eso. Mira a la persona rechazada a lo mejor, pero que es humilde, para elevarla, ¿cierto?, y darle una corona, la Torá.
La Torah está dada para aquel que está dispuesto a practicarla, pero que también para aquel que sabe recibirla, ¿cierto? Y sabe que hay que caminar un desierto. El objetivo de esto no es beneficiarnos finalmente, sino recibir, servirle a Él. Por eso la Torah se dio en el desierto. Aunque no haya tierra, nuestro objetivo es servirle a Él. Aunque no haya esto, aunque falte esto, aunque no haya frutos en la higuera, aunque no haya, ¿cierto? Nada de las ovejas, no haya animales, no haya nada. Me gozaré, ¿cierto? En Él solamente. Él es mi parte, mi porción. Aunque no haya nada en el desierto, Él es mi parte y mi porción. Y en quien me regocijo, ¿cierto? Bueno, eso es Shavuot. Shavuot a las puertas, ¿cierto? De Shavuot en el desierto. Nos acercamos a Él. En Shavuot te entregaban lo mejor de los frutos. Los más, los, los diezmos, ¿cierto? Ahí se llevaba lo mejor de lo mejor. Pero antes de eso estuvieron en el desierto. Pero llegaron ahí, dice que el monte estaba florecido. Había un lugar hermoso. El Eterno se preocupa de todo. Aunque haya un desierto, Él se preocupa de todo. Nada le falta a Israel. Así que aunque alguien esté pasando un desierto, nada nos faltará, creamos eso. Y aún ahí, el Eterno nos puede dar lo mejor que Él tiene, aún en el desierto, aún en la enfermedad. Quizás es ahí donde Él tiene lo mejor preparado para nosotros. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.